Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Clave. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Regular todavía, veo, ¿eh? Al final en Estados Unidos. Ya dijo Biden que esto iba a ser largo. La ola roja no ha llegado, ola roja allí entendiéndose por republicana, no como aquí, no China, ola roja china ni rusa, y el impacto en la economía, ¿no? Porque no tiene nada claro el votante estadounidense que ahora mismo sea the stupid, sino the economy and the abortion stupid, ¿no? Bueno, yo no sé si han arreglado ya las impresoras en Arizona, les faltaba algo de tóner, parece, podían haber llamado a la Reserva Federal, que esto de impresoras saben bastante, ¿no? El otro día ya advertíamos, ¿no?, de esa legitimidad de las elecciones, el hecho de que en Maricopa esté todo el mundo pendiente de lo que sucede, porque resulta que los votos electrónicos cuando se imprimen luego los tiene que leer otra máquina, y cuando iba a leer la máquina los votos resulta que no tenía tóner suficiente. Esto entiendo que pueda pasar en Namibia, no sé, en Papúa Nueva Guinea, pero que pasa en Estados Unidos, la verdad es que es muy raro, ¿no? Ya te dije que lo del Senado iba para largo. De hecho, los republicanos pierden Pensilvania, quizás ese sería lo más destacado, ¿no? En Georgia al final va a haber segunda vuelta, esto lo adelantaste tú, decías, habrá segunda vuelta seguramente en algún sitio, pues en Georgia la habrá. Los republicanos deben ganar al menos 2 estados entre Nevada, Arizona y Georgia, al final son los mismos estados de siempre, para por lo menos tener ese control del Senado. Es determinante ese control del Senado porque puede parar las iniciativas que ponga en marcha el Congreso o viceversa. Entonces esto es vital para saber si realmente el gobierno, si Joe Biden va a tener, o los que le manejen a Joe Biden, porque cada día parece más una marioneta, pues pueden tener posibilidades de actuar, ¿no? Además ha dicho Joe Biden que el año que viene nos va a decir si se presenta o no. Yo no sé si esto introducirá aún más incertidumbre incluso que el pivot de la FED o que el propio IPC que tengamos aquí, pero hay muchas cosas a destacar. El Comité Nacional Republicano ha demandado a Google por censura, porque el algoritmo favorece a los demócratas. De hecho, se calificaban como spam todos los correos de publicidad republicana. Ha habido ahí una demanda importante. Los demócratas salvan el partido, yo creo, como bien dices, aunque las elecciones todos ganan, ¿verdad? Todos ganan, el que ha ganado porque ha ganado y el que ha perdido porque ha perdido por menos de lo que pensaba que iba a perder. Destacable también ese papel de Ron DeSantis como nuevo héroe republicano. Algunos ya plantean que va a haber una batalla dura con Trump para ver quién lidera ese gran Old Party, ¿no? Ese GOP, como se le llama en Estados Unidos, al Partido Rojo. En este caso, pues no es como aquí, el Partido Rojo sería el del ala un poco más conservadora, un ala un poco más derecha. Y bueno, pues tenemos incertidumbre, que al final es lo peor, ¿no? El peor escenario que podemos tener es la incertidumbre. Por lo menos hay que saber si algo es bueno, si algo es malo, hay que saberlo ya para tomar decisiones de consumo, de ahorro y de inversión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se acerca una fecha para el consumo muy importante. El Producto Interior Bruto depende fundamentalmente de la demanda interna, aunque ahora Estados Unidos lo esté salvando gracias a las exportaciones. Vamos a ver qué pasa con ese Black Friday. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con ese Black Friday, vamos a ver qué pasa con esas Navidades, que yo creo que ahí sí que va a ser un poco piedra de toque para ver lo que puede ocurrir en los próximos meses, José Antonio. De regalo de Navidad ya verás tú los Reyes Magos de Papá Noel, que en lugar de tener carbón, que tampoco está mal, Hombre, no está mal el carbón. En Alemania estarían encantados. En Alemania sabes que todos los niños se están portando mal. Le están diciendo, pórtate mal, a ver si te traen carbón y lo podemos quemar aquí, por lo menos echamos algo, que estamos echando el periódico, el Die Welt. Que tenían chimenea, ¿no? Pero bueno, de gasolina no está mal este año, ¿eh? ¿Y qué le regalamos a papá? Pues un poco de gasolina. Cuidado, ya has visto el informe de Goldman, hablan de $125 para el año que viene. Hay un run de que en realidad China no ha levantado todavía el freno de mano, no ha levantado las medidas COVID-0 porque está comprando petróleo barato. Esto es muy importante. Barato entre comillas. Sí. Claro, para luego ya arrancar, ¿no?, esa demanda. Algunos están ya apostando a que se podría ir a $200. Yo creo que esto es un escenario pues bastante complicado que se produzca. Pero esto es muy relevante. Sí, esto es muy relevante. 200 es apocalíptico. ¿Cómo estás viviendo la crisis de las criptodivisas? Y sobre todo, ¿tienes la percepción de que haya un riesgo sistémico para el conjunto del sistema? Porque para el conjunto financiero, después de ver que Binance iba, luego se guardaba una cláusula, luego veían los libros, el susto que se tienen que haber pegado después de ver los números para decir, cómetelo tú, y luego ya al final la propia empresa que ha mentido más que hablado en las últimas 48 horas, diciendo
estamos en bancarrota si aquí no meten dinero. Un análisis de los libros que no solo demuestran que el agujero seguramente es mayor de lo que han dicho, sino que puede haber irregularidades importantes que cuando se produzca la investigación de los reguladores, pues se puede establecer sanciones, no ya FTX, que es como se llama la empresa, sino la propia Binance, ¿no? Hay mucha gente que no entiende esto. Binance es un banco. Es un banco de criptos. Es un exchange. Hay mucha gente que no comprende muy bien esto. Cuando uno tiene una moneda, una criptodivisa en un exchange, no la tiene él. La tiene el banco. Tiene esa clave privada ese banco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la mayor parte de los que tienen criptodivisas no tienen esas claves privadas ellos, sino que las han comprado como un activo financiero más. Entonces, cualquier problema de incertidumbre, de falta de confianza en cómo se está gestionando esos criptos por parte de esos exchanges puede motivar pues una caída, evidentemente, o una huida inversora como se está produciendo. El tema del efecto contagio es muy relevante porque hay muchas gestoras de inversión, muchos fondos que han destinado una parte de su cartera a las criptos. Entonces, ahora, ante estos desplomes tremendos, estamos hablando de una empresa que va a quebrar y que tenía una capitalización de 40.000 millones de dólares, FTX, Cuidado, 40.000 millones de euros y que de dólares, y que tenía unas transacciones diarias de 12.000 millones diarios. Estamos hablando de un gigante que de repente se derrumba. ¿Esto qué va a provocar? Ya lo estaba diciendo Reuters esta mañana, ya lo estaba diciendo Bloomberg, llamadas al margen. Va a haber fondos de inversión que van a tener que empezar a vender corriendo y esto pues, va a generar un efecto contagio. No me atrevería yo a decir que vaya a ser sistémico, porque entiendo que todavía la presencia que había, sobre todo en la divisa de FTX, que se llamaba FTT, era una presencia por parte de los gestores reducida. Si fuera Bitcoin sería otra cosa, evidentemente. Pero al final pues arrastra al resto de criptos, arrastra a Bitcoin, arrastra a Ethereum. Y a mí me gustaría destacar un elemento del que no se habla porque muchos piensan que es una teoría de la conspiración, es totalmente cierta. Este descrédito de las criptodivisas, de las divisas descentralizadas, se produce justo antes de que se lancen las divisas centralizadas digitales de banca central, las famosas Central Bank Digital Currencies, y no es casualidad que esto suceda en este momento. Hay un movimiento global para demonizar a las criptodivisas porque son una alternativa real a ese sistema monetario tradicional. Un sistema monetario tradicional que al hacerse digital establece la posibilidad de que los bancos centrales decidan cuándo, cómo y cuánto gastar. ¿Y por qué persona gastar? Porque va ligado a la identidad digital. Y esto es clave para implantar el cómo es muy importante en este caso, ¿eh? Claro. El cómo es muy importante, Lorenzo. Sí, evidentemente, ¿no? Es dinero programable. Es decir, a ti te pueden decir el Banco Central, usted se tiene que gastar un 20% del dinero todos los años, o usted lo tiene que dedicar a una determinada inversión, o usted no puede gastarlo porque es un desinformador, porque está todo el día hablando de Rusia y de lo que hacen los chinos, ¿no? Cuidado con esto porque esta es la implantación. O dejen de comprar carne. Claro, o dejen de comprar carne, o ya ha comprado usted suficiente. Porque están emitiendo CO2. ¿Por qué los bancos están haciendo ahora estudios de la huella digital de todas las compras que hacemos? Esto lo estamos viendo. Todos los bancos mandan una cartita donde dicen usted tiene una huella de CO2 de tanto, ¿no? Entonces, en función de eso, se van a establecer unos sistemas. Mastercard ya tiene un sistema implantado de este tipo y los bancos españoles están en ello. La gran cuestión aquí es, una vez que se implanten las divisas digitales de banca central, las CBDCs, ¿en qué lugar quedan los bancos tradicionales, los bancos comerciales? Porque si van a ser divisas emitidas por el Banco Central, ¿a qué se van a dedicar los bancos tradicionales? Bueno, pues como los bancos centrales no saben lo que van a hacer con sus amigos de la orquesta, ahora mismo están intentando montar el muñeco. Pero cuidado porque la banca comercial, tal como lo conocemos, tiene sus días contados, ¿eh? ¿Qué está pasando con Hacienda y las rentas bajas? ¿Qué está sucediendo ahí en ese entorno de Hacienda, Lorenzo? Esto es un absoluto escándalo y la verdad es que iba a decir que me extraña que no salgan más sitios. Publicaba el diario El Mundo ayer un reportaje, un cálculo que ha hecho Ángel de la Fuente. Ángel de la Fuente es una eminencia de FEDEA, es una eminencia absoluta en financiación autonómica. Es el tipo que analizó el cupo vasco, que hace que muchos digamos que es un pufo vasco, ¿no? Esas transferencias que se les dan a los territorios forales para que ellos pues se gestionen un poquito sus cositas y luego pues nosotros les paguemos las pensiones, básicamente es de lo que se trata. Ha hecho un estudio analizando ese anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda que iba a bajar el IRPF, el impuesto sobre la renta, a las rentas bajas. Eso fue un anuncio que se hizo hace unas semanas, a bombo y platillo, porque decían que bueno, que como la inflación era tremenda, que evidentemente había que reducir la factura fiscal de las familias. En realidad, lo que supone es una subida porque Hacienda se va a quedar con 6 de cada 10 euros de subida salarial que tengan las rentas bajas. Es decir, a todas las personas que le vayan a subir el sueldo el año que viene, en mayor o menor medida, prácticamente todos los empleados por cuenta ajena van a tener una cierta subida, aunque sea del 1, del 2, del 3, de lo que sea,
Bueno, pues todas aquellas rentas situadas entre los 14.000 y los 21.000 euros al año, 6 de cada 10 euros van a ir a Hacienda. Esto supone un tipo marginal del 60% del IRPF, que es el que es 11 veces superior al que se aplica a las rentas de 300.000 euros. ¿Y esto cómo se hace? Porque al modificar la reducción del IRPF por los rendimientos del trabajo, elevando su cuantía y el umbral para su desaparición, se eleva ese tipo marginal al 60%. Es un robo, es un atraco, es un asalto absoluto que no tiene ningún sentido en un momento en el que Hacienda se está forrando con la inflación. El año que viene, este año es el año con más ingresos fiscales de la historia de España, pero es que el año que viene va a ser aún superior, según los presupuestos. Están creciendo los ingresos, José Antonio, tributarios del orden del 20%, que a lo mejor esta es la inflación real que tiene la economía. Y aún así el gasto supera a los ingresos y por eso seguimos teniendo déficit público. Yo insisto mucho en esto porque cuando vuelvan las reglas fiscales, cuando vuelva a través del Pacto de Estabilidad, que volverá, habrá que reducir el nivel de deuda y el nivel de déficit. Y si se pone en el 100% del Producto Interior Bruto el límite de deuda, que parece que hay cierto consenso en que esto sea así, y España tiene una deuda de 120%, hay que hacer un recorte de más de 200.000 millones de euros. Esto no se puede hacer. Es que fíjate, el IRPF, los ingresos por IRPF rondan los 100.000 millones, todos los de un año. ¿Cómo vamos a reducir 200.000 millones de euros de deuda pública? Bueno, pues el estado del bienestar, es decir, el bienestar del Estado, tenderá a desmantelarse. Y ahora es el momento, con estos ingresos fiscales tan altos, para ir cerrando la brecha, no para irla aumentando más, José Antonio. Y menos castigando, menos castigando a los que menos tienen, evidentemente. No, hay un punto ahí importante y es que al final el gobierno también está aprovechando la inflación para reducir ese porcentaje de deuda sobre Producto Interior Bruto a costa del ciudadano. Esa es la clave fundamental de toda esta historia. Es decir, la inflación que surge impulsada sobre todo por los gobiernos en materia fiscal y por los bancos centrales, alias los gobiernos con otra gorra en la política monetaria, lo que hacen es trasladar esa deuda, ese engordar, ¿no?, que han tenido los gobiernos, sí, al pobre ciudadano que no puede repercutir. Como el al final es el impuesto silencioso, porque esa inflación al final lo que va provocando es que esa deuda pues vaya valiendo cada vez menos, ¿no? Pero aún así es que España tendría que estar amortizando. Mira, en lugar de amortizar, ahora llega noviembre, ¿no? Y entonces llega la paga de los pensionistas. Pues llega la Seguridad Social y no tiene dinero para pagar las pensiones. Esto tampoco se lo está diciendo la gente. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que pedir un préstamo al Ministerio de Trabajo, que a su vez emite deuda pública para poder pagar las pensiones. La factura en noviembre son de unos 20.000 millones de euros, porque esta también la paga, y hay 13.000 millones de euros que hay que emitir deuda pública. Pero es que en el verano también se hizo. Y en las navidades del año pasado, y en el verano del año pasado, y así en todos los años. Cuando se dice, no, es que Aznar pidió un crédito para pagar las pensiones. Todos los años hay que emitir deuda pública para pagar las pensiones. La Seguridad Social está quebrada. La Seguridad Social es un artificio contable y al final hay que meter dinero todos los meses. Por eso digo que los años de vacas gordas, en teoría, cuando hay crecimiento económico, decía ayer Nadia Calviño que la recuperación está en marcha, no sé, a lo mejor es que ella tiene un coche muy especial, el mío no termina de arrancar, evidentemente, pero cuando uno tiene crecimientos del 3, del 4, del 5%, lo que tiene que hacer es ajustarse para que cuando venga la época de vacas flacas, pues uno tenga donde tirar. Si tú en lugar de eso sigues aumentando la brecha entre gastos e ingresos, pues entonces tienes un problema. Y tienes un problema grave. Y cuando venga el golpazo, entonces diremos, es que esto no se podía saber, es que el Banco Central Europeo nos tiene que ayudar, es que el austericidio, como dicen muchos, ¿pero qué austericidio? Si el Estado gasta más de lo que ingresa, bueno, la última década, todos los años, ¿qué austericidio es ese, José Antonio? Un último punto que me dices que claro, que a ver qué coche tiene Nadia Calviño. Bueno, a Nadia Calviño le pagamos todo, como a todos los del gobierno, pero no, tiene otra cosa que es mucho más importante, Lorenzo, que tú y yo sabemos. Nadia Calviño tiene algo, esta mañana ha dicho, vamos en el cuarto trimestre mejor de lo que esperábamos. Tiene el Instituto Nacional de Estadística, sí, lo hace, que ya se encargó en verano de controlarlo al más puro estilo soviético, digámoslo tal cual, para poder ahora jugar con las cifras. Porque ¿cuántas veces está revisando el gobierno las cifras de crecimiento de la economía? ¿Por qué las revisa? Porque quiere la buena noticia primero. Y ya luego la gente se olvida. La gente no se preocupa de la noticia posterior, se preocupa de la noticia principal. Luego que hay rectificaciones, bueno, pero desde ese control
Pasa un poco como con el tema de la ejecución presupuestaria. Y eso además, en tono en mea culpa. Salen los presupuestos, los analizamos, pero luego cuando se acaba el año no vemos la ejecución de esos presupuestos. Y no vemos cómo los ingresos se inflaron, a pesar de tener récords, se inflaron y los gastos se minusvaloraron para poder presentar unas cuentas relativamente buenas, ¿no? Lo del Instituto Nacional de Estadística es un escándalo, pero por la misma forma de calcular el Producto Interior Bruto es relativamente fácil trucarlo, porque si tú trucas la demanda interna, si tú trucas el consumo de los hogares, de repente te sale una cifra de Producto Interior Bruto muy superior a lo que te saldría con la realidad, porque más o menos la demanda interna pesa un 60% en el Producto Interior Bruto. Esto es una crítica que algunos economistas llevan mucho tiempo haciendo, que habría que cambiar la forma de calcular el Producto Interior Bruto porque solo tiene en cuenta la parte final, es decir, la producción de bienes y servicios, precios de mercado, es decir, cuando ya se venden. Pero ¿qué pasa con todo lo intermedio? Entonces, hacer la foto fija solo del Producto Interior Bruto es un error. ¿Por qué? Pues porque, insisto, tiene un componente elevado de demanda interna y cuando ya nos damos cuenta de que hay un problema es demasiado tarde. Por eso siempre se dice que es un indicador que sirve realmente poco y nos fijamos en otro, en esos PMIs, nos fijamos en ese IPC y nos fijamos en el indicador. ¿Tú sabes cuál es una de las triquiñuelas más habituales? Es intentar ver o intentar colocar solo la parte de consumo privado que te beneficia. Es decir, tú tienes consumo privado en efectivo, consumo privado por tarjeta de crédito, consumo privado por determinados aspectos y te vas cogiendo y dices, oye, yo creo que en el análisis ya no tiene tanto peso el efectivo, porque la gente ya tiene en el bolsillo o al revés. Entonces, esa triquiñuela estadística que se usa por los gobiernos europeos sobre todo y que claro, cuando se estaban allá Calviño, pues dijo, pues vamos a hacer un GDP Now, ¿no? Vamos a hacer un PIB tal, en el que precisamente vamos a poner que son con tarjetas de crédito el gasto principal. Y entonces, a partir de ahí, si sale mejor el dato, claro, está creciendo, ¿no? En un momento en el que decías, pero si es pandemia, ¿qué efectivo va a gastar la gente? Si estábamos todos cerrados. Y ahí ella, cuando vino además Stiglitz aquí, y entonces empezó, bueno, pues igual este es el cambio, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que el Instituto Nacional de Estadística, este hombre dijo... Bueno, que ya creía el PIB diario, ¿no? El PIB diario. Dice, no, vamos a marcar un PIB diario. Pero dice, pero vamos a ver, si tienes complicaciones para hacer un cálculo a tres meses, ¿cómo que el PIB diario, muchacha, no? Pero ya recordarás que Leire Pajín decía que el problema era que el PIB era masculino. Que este era el problema real, que el Producto Interior Bruto era masculino. Vivíamos en una sociedad patriarcal y que por lo tanto había que hacer un PIB femenino, ¿no? Un poco en la línea de Viviana Ido, recordarás también con aquello de que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, otro gallo hubiera cantado. No sé qué se van a inventar ahora, pero no te preocupes que algo se inventamos, Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día, buen fin de semana y buen negocio. Igualmente, un abrazo. Gracias, Lorenzo. 10:21 de la mañana.